Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, aunque los medios de comunicación lo han ido dejando un poco por atrás, y ese es el objetivo del principal actor de este drama, que es la elección presidencial de Venezuela del último domingo de julio. Estamos viviendo un mundo donde a las autocracias ya no se critica tanto. Casi un tercio de la población de Venezuela se ha ido, es un dato espeluznante. ¿Por dónde podría venir una presión suficiente para que pasara algo en Venezuela? Fue una elección contundente en el sentido de que la información de actas que la oposición logró recabar, las encuestas que se hicieron indican un triunfo pues prácticamente 2-1 o más, pero el gobierno que controla el proceso electoral determinó que ellos habían ganado, pero no han podido mostrar las actas, que en el caso de Venezuela son unas actas que emite el sistema electrónico de votación. No las han podido emitir, se las han pedido. La excusa es que fueron hackeados por la oposición. En fin, todo hace parecer que fueron derrotados y sin embargo, el negocio de Maduro es ganar tiempo y que el tema se olvide. Beata, ¿cómo lo ves? Empezamos contigo. Mira, pues muy complejo el tema de Venezuela, sin ninguna duda. Llevamos ya pues un poco más de 3 semanas de ese drama, de esa tragedia venezolana, efectivamente, donde pues yo diría hay que destacar 2 o 3 puntos relevantes. En primer lugar, la incompetencia de Maduro para preparar un fraude. Eso es lo primero. Es tan incompetente que hasta no fue capaz de preparar bien el fraude porque no tiene capacidad básicamente de enseñar pues las tarjetas de votación, ¿no? Eh, Esas tarjetas de votación las tiene la oposición y hay que resaltar aquí que la oposición hizo un extraordinario trabajo al recabar los resultados de las elecciones en diferentes mesas, pues 80, 75, 80% básicamente de los resultados conocemos a través del sitio web, donde pues básicamente se publicaron esos resultados electorales, dando una victoria abrumadora a Eduardo González, a la oposición en general. Y el tercer punto relevante en este contexto es obviamente la dificultad con la cual nos encontramos cuando hablamos de regímenes autoritarios de realizar cambio, transición democrática en las circunstancias internacionales actuales, especialmente. Y yo creo que esos 3 elementos hacen precisamente que esa situación en Venezuela se ha complicado y hay dificultades serias para que avance en una dirección que desearía la oposición. Azucena. Muchas gracias, Carlos, Beata. Efectivamente, es una elección pues la más reciente de estas últimas 3 semanas, y creo que es un extremo de lo que es un gobierno que empezó pues siendo un gobierno populista, autoritario, y que ahorita, digamos, está ya a un extremo en donde se espera un cambio, o se esperaba un cambio inminente por lo que pudimos ver de la oposición, lo que las personas expresaban a través de esas encuestas, a través de la opinión pública, pero la imposibilidad de que se dé el cambio cuando tienes ya un gobierno pues tan controlado. Sí, porque el gobierno, ¿en qué está anclado? Pues el gobierno está anclado en el control de las instituciones electorales, el control de las instituciones judiciales y el control del ejército. Entonces, no hay forma de que esas instituciones vayan a actuar en su contra y la movilización ciudadana ha sido muy amplia. Ha habido algunos muy terribles enfrentamientos, pero entre todos se han contenido a las dos partes. No ha habido el desbordamiento que vimos en Bangladesh hace 15 días, donde el gobierno cae porque está en el desbordamiento social, que el ejército en un momento en que le da miedo disparar, lo que pasó en Alemania Oriental y en otros países de Europa Oriental en su momento. No hemos visto eso. Y mencionabas tú, Beata, que en este entorno internacional es muy difícil salir de este pantano. ¿Cuál es la diferencia entre este entorno y
y digamos hace 20 años? ¿Por qué es más difícil ahora romper este pantano? Mira, porque estamos viviendo en un mundo donde a las autocracias ya no se critica tanto. O sea, sí hay una crítica, pero la verdad es que estamos en un contexto donde Venezuela está jugando también este papel internacional de que un país que por una parte sí tiene un gran apoyo de parte de Rusia, de China, de Irán, pero por otra parte es un país también importante, digamos, en este contexto regional que básicamente ha conducido a una crisis migratoria muy relevante en el escenario latinoamericano y norteamericano también. Y con esos elementos en juego, la verdad es que Venezuela también ha jugado con los Estados Unidos, generando pues una actitud un tanto condescendiente, a mi modo de ver, de los Estados Unidos hacia lo que está pasando en Venezuela. ¿Es condescendiente, Beata, o realmente no está fácil? Bueno, no Porque, está fácil sin ninguna duda. digamos, en el siglo Claro. XIX mandabas a los barcos y era horrible, era Ujú. imperialismo que además acabó saliendo muy mal, esa estrategia no está. Principios bueno, mediados del 20, Pinochet organizaba la CIA, golpes militares en el contexto de la Guerra Fría, también espantoso, no lo estoy para nada defendiendo, pero no tienen muchos instrumentos. Lo primero que hemos visto es que las sanciones, ha pasado con Rusia, las Sí, no ha sanciones funcionado, económicas cuando sí. se imponen no funcionan como antes porque el mundo económicamente hablando se ha dividido de forma tal que puedes comerciar con un país no chiquito como China y con ello puedes tener pues una suficiencia de muchos productos, puedes tener alianzas con países también adversarios a Estados Unidos, mencionabas Irán, Rusia, los países vecinos que deberán ser los más interesados en una solución pacífica también están en una situación complicada, en particular Colombia, que tiene pues, un gran porcentaje de esos refugiados, casi un tercio de la población de Venezuela se ha ido, es un dato espeluznante y alrededor de esos 8 millones, como unos 5 o 6 están en Colombia. Pues para Colombia es un tema Un tema potencial. gravísimo, Dejémoslo sí. tener, Tienen. Colombia debe tener 50 millones de habitantes, por ahí, o un poco más, el 10% de la población. Si nosotros tuviéramos 13 millones de desplazados de otros países en nuestras fronteras. Es una cosa muy complicada y además tienes gobiernos de izquierda que ideológicamente, como es el caso de Brasil, Colombia y más claramente México, simpatizan con el gobierno de Maduro. Entonces, ¿cómo construyes esa coalición? Como bien decías tú, Beata, en un mundo donde ser el paria autoritario es mucho menos oneroso que en el pasado. Incluso en la Unión Europea tienen problemas con sus propios autoritarios. El contexto internacional no es fácil y la situación en Venezuela es muy complicada desde hace ya mucho tiempo. Pero en ese contexto precisamente de esas elecciones presidenciales, las segundas que ha estado organizando Maduro, a él le importaba mucho tener esa legitimidad, obviamente, de que ganó las elecciones. Y podríamos decir que varios países hace meses ya cayeron en la trampa de que va a haber negociación entre Maduro y oposición de nuevo, y Maduro va a garantizar las elecciones libres. O sea, pensar de que él va a garantizar elecciones libres, o sea, es una ingenuidad total. Y a cambio de eso, se quitaron las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela. Y como que se dio, podríamos decir, esa ventana de ese oxígeno a Maduro, pues vamos a organizar esa, pensando en que va a haber elecciones libres. O Pero ¿cuál es sea, la alternativa, Azucena o Beata? ¿Cuál es la Yo, alternativa? yo, y justo quería preguntar eso, o sea, Maduro, en qué basa esa legitimidad? O sea, ¿qué es lo que él quisiera legitimar o qué es lo que le puede decir sí, a su propio pueblo que ha hecho por ellos? Porque, pues, mira, a así, los autoritarios, independientemente de dónde vengan y en qué continente estén, les importa tener esa legitimidad y poder decir, gané con 60%, gané con 70% del apoyo, aunque fuera una elección totalmente, podríamos decir, fraudulenta, ¿no? fraudulenta. Ujú. Maduro, o sea, el exceso de lo fraudulento y la evidencia de lo fraudulento en el contexto de Venezuela es tal que, bueno, es insostenible. Pero en general, si lo comparamos con los casos como Bielorrusia, no hace muchos años, elecciones presidenciales fraudulentas, igual manifestaciones de la población,
pero al menos la oposición pues no tuvo, digamos, esos resultados tan evidentes que puede demostrar la oposición en Venezuela. O sea, la verdad es que permitir que se organicen las elecciones, que de alguna forma podrían ser tratadas como elecciones que reconocen de nuevo a Maduro, sabiendo que este va a hacer todo lo posible para que no sean elecciones limpias y elecciones libres, pues no está bien. O sea, a veces hay que ignorar. Se confió demasiado. La alternativa es que no hubiera elecciones, y yo creo que la apuesta de Estados Unidos, creo que propia de la Unión Europea, tú conoces mejor, fue que haya elecciones, sabemos que va a meter mano, pero que la diferencia de votos sea tan contundente que no se pueda sostener. Y en la semana posterior a la elección parecía que eso era lo que estaba dominando, porque yo creo que Maduro nunca pensó que los números iban a ser así de adversos. Nunca pensó. Y que hubo esos, sí, y que iban a tener esos, digamos, testimonios de cómo fue la elección realmente. Sí. Que creo que ahí es donde la oposición se preparó muy bien. Hizo bien su trabajo, sacó las actas, y el problema es que pues, les faltó fuerza, no se cambió el ejército del lugar, y ahora pues no sabemos cuánto tiempo va a durar esta batalla, porque todavía se puede definir en cualquiera de los dos sentidos, pero va a importar mucho qué hace ahora la comunidad internacional. Exactamente. No han todavía reconocido el triunfo opositor, ni Estados Unidos lo ha hecho, pero dicen, es muy raro que haya, si no creemos que haya, nadie de los países, digamos, democráticos occidentales ha reconocido el triunfo de Maduro. Incluso México, Colombia y Brasil han mantenido una actitud de enséñanos las actas. ¿Qué más pueden hacer? Eso ya, a ver, yo tengo ahí nada más una duda. Bueno, dos cosas que quiero poner en la mesa. Una es que me llamó mucho la atención que Maduro argumenta, según que ganó supuestamente con el 51% de los votos. Eso me llama la atención porque es como con el mínimo, ¿no? O sea, en lugar de decir gané con el 60, el 70, el 51. Entonces yo creo que ahí él, o sea, de alguna manera reconocen que no pueden hablar de que ganaron por mucho, ¿no? Y eso, no sé si a la larga puede aportar algo. Otra cuestión es, sí se ve muy organizada esta parte de los países de América Latina democráticos que están cuestionando. Me pregunto también un poco qué está pasando con México, porque al principio, o sea, como que ha dado ciertos vuelcos, ¿no? De repente de, sí, no reconocer, queremos ver las actas, parece que estaban ya llevando una mesa de negociación, que esa mesa de negociación con Brasil, Colombia, probablemente México, estaban tratando de poner otra vez condiciones para crear nuevas elecciones. Y bueno, según tengo entendido que lo último es que México se baja de esa negociación y se empieza a enfriar un poquito más el tema y entonces pareciera que pues no se reconoce, pero tampoco se avanza en cómo salir de este tema. Y Estados Unidos, como lo habíamos platicado con anterioridad, ocupado con su propia elección. Entonces, ¿por dónde podría venir una presión suficiente para que pasara algo en Venezuela? Beata. Mira, pues es una respuesta complicada, pero sobre todo que esta elección se celebra, podríamos decir, en un contexto de una historia ya previa de presiones internacionales a Venezuela y a Maduro. Recordemos que hace 6 años, básicamente, la situación llevó a varios países a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Unos 50 países lo hicieron y no pasó nada. Ahora están intentando, podríamos decir, evitar dar este paso porque saben que el reconocimiento de Edmundo sin tener una transición amarrada es llevar a la misma situación sin salida, ¿no? Que básicamente implica pues cortar lazos, cortar comunicación entre esos países que reconocerían eventualmente a Edmundo y pues el régimen de Venezuela, ¿no? Y hay muchos temas en juego cuando hablamos de Venezuela, porque el caso de Venezuela tiene implicaciones, digamos, regionales y tiene implicaciones globales. Regionales, pues están relacionadas obviamente con el tema de la migración, que afecta no solo a los países más cercanos, que es efectivamente donde sí afecta, pero también afecta a los Estados Unidos. Hay implicaciones en los mercados de energía, petróleo, aunque pues la verdad es que
ha dejado de jugar un papel relevante Venezuela Ahí en ese sí ya es contexto, pero puro pero peso siempre, simbólico, porque ya siempre, no sí, es exporta. simbólica, pero sabes, en un mundo donde cada barril de petróleo a veces importa, pues sí, como que a veces sí tiene su relevancia. Hay también conexiones con China, perdón, con Rusia, en primer lugar también con China. Entonces, en el mundo de choques, confrontaciones, los países, incluso democráticos, me da la sensación de que no quieren perder esa conexión con el régimen de Maduro, porque el asunto, el juego va más allá de la democracia o no democracia en Venezuela. Es mucho más amplia, es mucho más amplio el contexto y las implicaciones de Venezuela para la región y para el mundo. Por eso esa cautela y por eso ese espacio, ese tiempo que dan, por favor, presente los resultados de las elecciones. Esa solicitud que se ha hecho en la Organización de Estados Americanos y que han hecho otros actores como Estados Unidos, como la Unión Europea, presionando. No queda más que presionar y la verdad es que solamente queda eso básicamente, ¿no? Y que la sociedad venezolana siga insistiendo. Pero me da la sensación de que frente a lo que tenemos en Venezuela y Maduro, que tiene capacidad de controlar el país a través de las Fuerzas Armadas, a través de la policía, y está desesperado para mantenerse en el poder, más el narcotráfico que está por ahí presente, que es otro factor, pues va a ser muy difícil realizar el cambio en Venezuela. ¿Cómo ven el papel que ha jugado México en este drama? Pues justo lo que mencionaba. De repente yo sí vi que estaba más del lado de estos países como Brasil, como Colombia, que pedían ver los resultados. Ahora sí que voto por voto, ¿no? Transparentar la elección. No estoy tan segura que que está firme en esa posición. Como que ahora siento que está dando un paso atrás, pero no sé si estoy en lo correcto ahí, Beata, o... Mira, yo diría que México es un país obviamente importantísimo en ese contexto de la crisis venezolana porque es un país cuyo presidente, cuyo gobierno tiene línea de comunicación con el régimen de de Maduro, con Maduro. Venezuela, ¿no? Ujú. En este contexto. Y junto con Brasil y efectivamente Colombia, pues además son, digamos, representantes de la misma línea ideológica, podríamos decir, Ujú. de Sí, esos sí. tres países simpatizantes, amigos de Venezuela. Entonces, sí, efectivamente, yo diría que esa comunicación inicial para pues presionar a Maduro para que publicara sus resultados de las elecciones, pues era importante. Pero me da la sensación de que efectivamente México desde hace ya algunos días se ha retirado de tener esa, digamos, ese papel, esa presión, viendo también que, por ejemplo, en el caso de Brasil y en caso de Colombia, de los presidentes, tanto Lula como Petro, se ha reforzado el mensaje crítico desde ellos hacia Maduro. O sea, México ya no se sienta en la misma mesa porque no acepta tanto criticismo hacia Venezuela. México parece estar más complaciente respecto a Venezuela que Brasil y Colombia. Ujú. Así es. Y es Brasil y Colombia los que han sugerido una posible repetición de las elecciones como una salida. Hagámoslo otra vez. Pero aquí el que no quiere ceder, hasta donde yo veo, es la oposición. La oposición dice, ya ganamos, no tenemos por qué volver a hacer una elección. Y también entiendo que ha habido negociaciones pues, de muy bajo perfil, tratándole de dar, como sabes tú muy bien, Azucena, y también tú, Beata, el dilema de los gobiernos autoritarios es qué haces con el gobernante autoritario. ¿Por qué no se quiere ir? Porque las alternativas pueden ser horrendas, la cárcel, la muerte, digamos, por eso cuando los autoritarismos caen, el caso extremo de Ceausescu, pues acaban a las 48 horas fusilados. Colgados, Ujú. colgados o Colgados, sí. fusilados. Ajá. Que fue el caso de Ceausescu. Entonces, por eso se agarran de las... Y es muy raro lo que hizo, en un contexto muy distinto, por supuesto, Porfirio Díaz, que decir, está bien, ya me voy, agarra un barco y se fue a París a terminar su vida, era un hombre mucho mayor. ¿Qué haces? Pues negocias. ¿Qué ejemplos ha habido? Pues muchos, pero requiere que la oposición esté dispuesta a darle esa salida. Como a Pinochet le dieron una salida en la negociación post-referéndum, como a la Junta Militar de Argentina le dieron una salida que luego, bueno, no fue sostenible en el tiempo, que es parte del
problema de estas negociaciones. En Polonia le dieron una salida a Jaruzelski también, ¿no? Sí. Eh, Mira, en ese sentido, yo creo que la oposición, hace poco tuve ocasión de estar pues en un Zoom ahí, una conferencia que dio justo María Corina Machado, aquí para, digamos, algunas personas de México, y ella dijo que tiene para la transición un plan de 4 puntos, en el cual ella menciona obviamente reconocimiento de resultados como pues un elemento Lo sine qua non, básico. Ujú. negociación para la transición, participación de representantes del pueblo venezolano, de sociedad civil en la negociación, y el 4 punto, otorgar garantías para miembros del régimen. O sea, no quieren venganza, sí quieren justicia, dijo. Sea lo que sea, eso es una significa. Eso frontera como que le complicada da, cuando eres el Sí. del otro lado, ¿no? Exacto. eso ¿A le qué se da como refiere con eso? Ahora, también cierta creo que el tema, ambigüedad. Pero bueno, no quieren venganza y sí están dispuestos a otorgar garantías para los miembros del régimen, lo cual pues le podría garantizar pues cierta salida, podríamos decir, a Maduro y digamos su entorno. Ahora ahora bien, es otro enorme, punto, ¿no? El sí, entorno que domina Maduro es enorme. sí, ¿Cómo eso sí, garantizar que bueno, todos salgan inquieta. limpios y sin problemas? O sea, creo que uno de los temas más críticos es si ellos pudieran tomar el poder, o sea, que se les reconociera su triunfo, ¿cómo sería esa transición? ¿Cómo podrían gobernar cuando todas esas instituciones que ya comentamos son tan leales o son prácticamente uno a uno con Maduro? Bueno, Beata conoce muy bien un ejemplo más dramático, que fue el comunismo en Europa del Este, en particular en Polonia, que estaba enraizado pues desde la Segunda Guerra Mundial, más de 4 décadas, Sí, 4 décadas, ideología sí. además muchísimo más cerrada, con una construcción de cuadros, con una ideología durante esos 40 años. ¿Cómo se hizo esa transición en Polonia, Beata? Mira, se puede hacer la transición efectivamente, y en en el caso polaco, esta transición estaba acompañada también por los cambios importantes en el bloque comunista, lo cual pues favoreció que en un momento determinado, después de organizar una mesa redonda, digamos, entre el gobierno comunista y la oposición, se llega a una solución de organizar elecciones semilibres. Y el resultado de esas elecciones semilibres de junio 1989 es que la oposición ganó abrumadamente. Déjame poner el contexto para que lo entienda la gente, porque es bien interesante. Lo que hace Jaruzelski es decir, vamos a elegir una parte de los diputados, no todos, una parte minoritaria. Les vamos a dar un espacio. ¿Cuál era la lógica? Pues yo voy a seguir teniendo la mayoría, entonces que les vaya más o menos bien, no Que importa. entren un poquito. Pero lo que no calculó es que no hizo fraude, se contaron los votos, y cuando se contaron los votos, la derrota del régimen había sido tan masiva, creo que no ganaron un solo diputado de esos que estaban en juego, que ya no les quedaba base electoral. Pero los polacos no hacen fraude, ese fue su error. Todo el reto de Maduro, por eso es aferrarse a su 51%, porque eso es lo que le da una cierta legitimidad frente, puse entre comillas, sus amigos, que no son los amigos, saben que fue derrotado, pero cuando organizas bien la elección, aunque esté en juego solo un pedacito del pastel, pero ahí te derrotan como el derrotaron a Jaruzelski, se vuelve insostenible. Sí, y la solución fue, después de esas elecciones, nuestro primer ministro, quiere decir, primer ministro debe ser de la oposición y el presidente, jefe de Estado, debe ser pues, de los comunistas. Y así funcionó durante algún tiempo hasta que pues, los cambios resultaron, podríamos decir, ya irreemplazables y se generó una nueva circunstancia, elecciones ya plenamente libres poco después y caída del comunismo total, podríamos decir, del bloque. Bueno, Así Bueno, fue la transición. qué interesante. Y eso sí nos lleva un poco al caso de Venezuela, porque realmente en Venezuela, incluso si, digamos, oposición logra llegar a poder a través de su nuevo presidente, no podrán gobernar totalmente, digamos, sin los que apoyaban a Maduro, porque ellos están en la en el Parlamento, o sea, en el poder legislativo, y ahí seguirán durante varios años. Entonces sería el presidente de la oposición junto con su entorno, más el resto, digamos, los que apoyan a Maduro o a Chávez. Pero eso podría generar una nueva dinámica de transición pues, hacia la democracia, que pues llevaría cierto tiempo, ¿no?
Ahora, en el caso polaco, para regresar a Polonia, me parece bien interesante, todavía fue el conflicto con el gobierno anterior al actual, ¿no? El gobierno anterior, cuando empezó a querer purgar la administración pública, parte de su conflicto era que no se había purgado adecuadamente, no se habían sacado 20 años de transición democrática, todavía había excomunistas allí enquistados, ¿no? En la interpretación de él. Pues sí es un problema muy complicado porque pues, es todo el aparato estatal. Sí, la verdad es que ese tema, digamos, ¿qué hacemos con los que han apoyado el régimen? Es un gran tema y normalmente, podríamos decir, se olvida en el momento de la transición porque hay problemas más urgentes y regresa después en forma de, pues, demandas más fuertes de que tenemos que eliminar a los representantes del ¿Qué es régimen lo que está anterior pasando en de las México hoy estructuras. con el Poder Judicial? Digamos, con todas las diferencias del caso, desde Morena lo que se ve es un Poder Judicial que representa al régimen anterior, con los valores, los principios, las prácticas, y por eso hay que renovarlo plenamente. Ese creo que es la justificación que ellos se hacen. Esa transición le falta para completar la cuarta transformación, que el aparato del Estado sea nuestro, ¿no? Desde su lógica. ¿Y cómo van pasando esas transiciones de régimen, no? Porque, pues ahorita sí, Morena ganó con todos esos votos, ha ganado muchos estados, en fin, la clase política hoy en día está dominada por ese lado, pero todavía le falta, como bien lo decías tú, pues tal vez esa parte del Poder Judicial que pues a mí no me encanta que también cambie totalmente, pero en Venezuela lo que estamos viendo ahorita es que todo está completamente desde Chávez, pues ya son 20 años de un régimen, 20 más, incluso ¿no? 25 años 25 años, prácticamente, 25 sí. años de un régimen que ha sido además, pues, muy dominante, muy Muy invasivo dominante, Azucena, y desastroso en su y gestión. exactamente. Porque no nos olvidemos que ese era el país más rico de América Latina y hoy es el país, pues, salvo Haití, más pobre. O sea, Colombia era el vecino pobre de Venezuela hace 25 o 30 años y hoy Venezuela es el vecino pobre del barrio. Ahora bien, cuando hablamos de las transiciones, hay transiciones hacia la democracia y hay transiciones que es como hacia el régimen autoritario, ¿no? Entonces, en relación con lo que tú comandaste, Azucena, hacia Sí, dónde va la me estás transición en México, captando. pues Ajá. un gran signo de interrogación, vamos a ver hacia dónde va, porque la democracia en principio pues ya está establecida. Entonces, en el caso de Venezuela, esperemos sea transición hacia la democracia, aunque a veces las transiciones, o sea, la desaparición del líder, digamos, del líder autoritario, no necesariamente lleva siempre a la transición democrática. En algunas situaciones puede llevar a la continuidad del régimen en la forma un poco más, digamos, aligerada, más suave. O más dura, como en Egipto. O sea, Así es. Egipto después de Egipto, la países de primavera Asia Central, sí. acaban con un régimen militar aún más cerrado. Entonces, como tú dices, la historia está claramente abierta y lo que Chávez, Maduro han demostrado es que la estrategia de sobrevivir en el poder, a pesar del empobrecimiento de la gente, funciona. Abres la banca para que se vayan los que no quieren estar, entonces cuando no los dejas votar, de los 8 millones que estaban fuera, creo que pudieron votar 60,000 o algún número ridículamente bajo, para que no sean políticamente adversarios. La estrategia justo opuesta a la de Orbán en Turquía, de que dejas votar a los de afuera porque crees los que salieron, crees que son apoyadores del régimen, pero es otro tema. Y sobrevives pues, con el control de las Fuerzas Armadas y distribuyendo los bienes escasos Eso es impresionante. entre tus seguidores, y con eso Sí, tienes, con aún eso tienes para muchos en los años. datos de la oposición, pues el 30%, poquito menos, votó por Maduro. No es el caso de Polonia, donde se va casi a cero. No me acuerdo cuál fue el porcentaje de votos por el partido. No, pero era como menos de 10%, o sea, y no ganaron en la primera vuelta, tuvieron que ir a la segunda vuelta para, digamos, para completar el proceso electoral para el Sí, pero fue un partido, digamos, colapso del gobierno. evidente. Sí. Sí, pero aquí, como dices, hay un 30% que todavía apoya. Y además aquí hay, en Venezuela, digamos, el régimen tiene intención, a pesar del descaro, de seguir y tapar, podríamos decir, el sol con el dedo, ¿no? O sea, a pesar de que hay evidencias, el régimen no le importa.
Yo creo que te mueves a otro tema que es muy de este momento del siglo XXI, que es las verdades autoconstruidas, la falta de un, digamos, discurso amplio, dominante en torno a ciertas premisas de realidad. Es decir, si uno lee incluso la jornada en los primeros días post la elección de Maduro, Maduro había ganado, lo que estábamos viendo una revuelta fascista apoyada por el imperialismo. Ya no han tratado el tema últimamente, no lo he visto yo, pero seguramente si lees Russia Today, que espero que tú lo leas con cuidado, Beata, debe haber un triunfo aplastante de Maduro y son las fuerzas del mal que están saboteando a la democracia venezolana. Entonces, se pueden construir esos discursos y pueden ser blindados por mucho tiempo. El discurso del éxito soviético duró pues décadas, cuando ya sabíamos que había pasado el stalinismo, el estancamiento económico, etcétera. Todavía había en Occidente un mundo amplio de apoyadores de la Unión Soviética como el futuro del planeta, ¿no? Entonces, aún en ese mundo donde había menos pluralidad de la verdad, por decirlo rápidamente, se podían sostener esas narrativas. Ahora, el 80% de los republicanos en Estados Unidos creen que a Trump le robaron la elección en la elección pasada, ¿no? Sí, en ese contexto yo diría el tema de la desinformación, ¿no? O sea, cómo luchar contra la desinformación y la búsqueda, digamos, de la verdad que existe, sin ninguna duda. Y en este mundo, podríamos decir, se mueve el caso de Venezuela, apoyado fuertemente por los maestros de la construcción de la desinformación, que es fundamentalmente Rusia, y a eso se suma también un poco China y Irán. O sea, hay un grupo de países que están, podríamos decir, también legitimando este fraude que está cometiendo Maduro y esa, digamos, resistencia de él y ganas de permanecer en el poder. Y no son solamente esos tres, tenemos un grupo también en América Latina de países que igualmente, pues, le están justificando, digamos, en su afán, ¿no? A mí el caso que me parece muy revelador y muy admirable es el presidente chileno, que es el único que creo que ha sido congruente con soy de izquierda, he sido un demócrata y luchado contra el autoritarismo toda mi vida, y aunque estos se digan de izquierda, hicieron un fraude. O sea, no hay ambigüedad en la posición de Boric, no la hay. Desgraciadamente, ese tipo de políticos, uno, son escasos, y dos, pues son menos eficientes electoralmente, porque la posición de Boric es mucho menos fuerte que la del observador, internamente. Sí, pero bueno, yo creo que es importante que haya estas voces, digamos, en América Latina, desde esa nueva izquierda latinoamericana. Él fue muy consistente también en el contexto de Nicaragua, o sea, y eso pues no es que de repente se le ocurre en el contexto de Venezuela, no, él fue muy consistente también en la condena, digamos, en cuanto a la violación de los derechos humanos en el caso de Nicaragua, y sí es una voz, yo creo que relevante, sobre todo para los jóvenes, y eso pues de alguna manera yo creo que hay que darle reconocimiento y esperanza de alguna forma porque se distancia de esta izquierda latinoamericana de pues personas que ya son de gerontocracia, ¿no? Llamémoslo así, Pero no solo la gerontocrática. gerontocracia, sí, si tú ves la posición hasta donde puedo ver, porque no es un tema importante para los morenistas, pero no es nada más una cuestión de edad. No hay un movimiento de jóvenes dentro de Morena que digan hay que defender la democracia en Venezuela, porque sigue siendo una izquierda donde domina esta idea de que si estás contra el imperialismo, estás conmigo, ¿no? Azucena, nos queda poco tiempo. ¿Cómo querrías cerrar? Pues creo que me pone a pensar mucho hacia dónde van las fuerzas políticas ahorita y también me preocupa mucho esta sensación del estancamiento cuando algo se complica tanto y se dejan pasar tantos años viendo cómo las instituciones se destruyen. Porque como ya lo vimos en caso de Venezuela, ahorita no hay una solución fácil, probablemente ojalá se llegue a un acuerdo, pero también la probabilidad hoy es que esto se enfríe y que se quede Maduro más años y a lo mejor en otros 6 años se empuja un poquito más y vamos a ver si pero los cambios son lentos. Entonces A creo veces son que, rápidos. pues sí, sí, pero
cuando vemos ahorita una intención de regresar o de implementar un régimen democrático, es complejo y el mundo lo hace más complejo porque también las figuras que antes veíamos como muy fuertes, pues ahorita también están en crisis, entonces hay muchos cuestionamientos por todos lados. Creo que algo muy importante que lo mencionaste es el tema de la oposición. O sea, no podemos darnos el lujo de tener oposiciones tibias en estos días. Pues es complicado porque tienen que ser no tibias, pero al mismo tiempo pragmáticas. Beata, Mira, yo creo que debemos seguir hablando obviamente de Venezuela y desear a la oposición venezolana que logre generar fracturas dentro del régimen. Y sí, hay ciertas posibilidades en ese sentido. Lo mencionó María Corina Machado, diciendo que el ejército, sobre todo rangos medios, no está con Maduro. Y eso es la esperanza de que a través de quizás alguna acción por ahí, alguna ruptura, digamos, dentro del ejército, se podría pues, debilitar al régimen y